a mí lo que me gusta de mochilear y tomar dedo y todo es como explorar lo desconocido, que yo creo que es la parte más interesante y mágica de la vida, ¿verdad? Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, porque realmente se ocupan agallas, ¿verdad? Para vivir la vida de los sueños hay que arriesgar muchas cosas, caminar el camino desconocido, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, ¿quién vive viajando? ¿Cuántas personas conoce uno que son nómadas y viven prósperamente de eso? O sea, no son muchos porque hay que enfrentar los miedos. Vivíamos vidas comunes, atrapados en una rutina que no nos gustaba. Pero un gran día decidimos ser felices. Nada nos detuvo y nos lanzamos a conocer el mundo. Lo que comenzó como un simple viaje se convirtió en una transformación. Comenzamos a ver el mundo diferente y hoy te lo contamos aquí. Podcast del Liberado. Aventureros, bienvenidos una vez más. Viernes, día del podcast del Liberado. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Aquí está nuestro querido Daniel. Daniel, Ajá, bienvenido al podcast del Liberado. gracias por invitarme. Bueno, primero decirles que las personas que nos están viendo, esas personas que quieren viajar, que nunca han viajado y que tienen preguntas como de cómo viajo, viajar con un propósito, que es justamente el tema que hoy vamos a hablar, hay una guía que la pueden encontrar en serliberado.com. Se llama la guía del liberado, descárguenla para que viajen con un propósito, para que viajen aprendan cosas sobre viajes. Y hoy vamos a hablar con Daniel. Daniel, primero, bienvenido y cuéntanos un poco antes de tu viaje, de tus primeros viajes, qué era Daniel, no sé, cuando era joven, cuando era niño, qué es tu historia, de dónde eres. Bueno, yo nací en Costa Rica y siento que siempre he sido muy inventor, muy creativo, ¿verdad? Como con muchas ideas, muy soñador. Y siempre me gustó soñar en grande. Y bueno, básicamente mi contexto es una familia de clase socioeconómica media, ahí como, pero iba a una escuela privada donde muchos amiguitos míos viajaban mucho y yo en mi casa no estaban los recursos para viajar tanto como ellos. Entonces la primera vez que viajé para mí fue como un antes y un después totalmente, como que marcó el inicio de una nueva vida para mí. En realidad mi primer viaje fue a Nicaragua cuando tenía 2 años, pero no, ni recuerdo. El verdadero viaje que me marcó fue cuando tenía 15 años, que, bueno, aquí se tiende a hacer como una fiesta de 15 años, pero yo quería algo diferente. Entonces, mis abuelos vivían en Canadá, entonces ese fue mi regalo, ir allá. Y estuve unas cuantas semanas en un pueblo pequeñito donde no había mucho que hacer y yo quería aventura y un día me llevaron a las Rocallosas y caminé por picos nevados que en Costa Rica eso no existe y me topé con un lobo y pasaron muchas cosas mágicas que me hicieron preguntarme como, bueno, ¿y qué hay más allá, verdad? Que si hay cosas tan lindas aquí en Canadá, ¿qué pasa con los otros 200 países que hay ahí que nunca he explorado? Entonces ahí se despertó como una chispa Para conocer a que, todos los países. ajá, ajá. Pero bueno, poco a poco, ahí todos mis ahorros se fueron en viajes. Siempre que podía. O sea, nunca gastaba mucho dinero y casi que el 50% de todos mis ingresos probablemente se han ido en viajes de toda mi vida. Y, pero siempre buscaba becas, voluntariados, trabajos y así. De hecho, yo cuando estaba saliendo del colegio estaba haciendo qué estudiar y pensé en administración porque dije, bueno, ese es un trabajo que tal vez me pueda hacer viajar de aquí para allá y al final como músico logré viajar mucho más que como administrador, pero así es la vida, ¿verdad? Poco a poco se va moldando. ¿Y tus viajes fueron, cuando aquí me contabas tras de cámaras que habían sido en Europa, viajaste también de España, fue un viaje fluido por Europa, después viajaste eh, a Perú, viajaste a Chile, Bolivia? Sí, eh,
Bueno, Europa era como el clásico, ¿verdad? Como todo el mundo va a la Torre Eiffel y esas cosas, a la Torre de Pisa, entonces. En realidad mi primer viaje a Europa fue a Rumania. Me fui a hacer un voluntariado como un profesor allá en un pueblo pequeño. Y durante las vacaciones de ese trabajo tuve el chance de escaparme a Italia, a Inglaterra, pero muy rápido, ¿verdad? Estuve 3 meses allá la primera vez, pero no fue suficiente para mí. Entonces, unos años después volví a ir y ahí ya trabajé en Francia, en Luxemburgo y empecé a ver cómo ganarme la vida afuera, ¿verdad? Cómo ser un nómada y vivir abundantemente. Y entonces sí, ahora he ido a 24 países con poco presupuesto, pero con miles de historias y cientos de amigos que la verdad me hacen sentir como el más rico. O sea, siento que por eso me encanta contar estas historias ahora, porque hay demasiadas cosas valiosas que surgen de esas experiencias. El viaje a Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, ¿cómo fue esa historia? Esa historia es donde nace Viajeros de Amor por el Mundo, que es nuestro proyecto. Y fue la primera vez que se me cumplió un sueño que tenía, que era viajar con una chica que me gustara. Entonces para mí eso fue importante, como que varias veces lo había intentado y no se había dado, pero fue muy inesperado. Fue que después de estudiar administración, saqué unos cursos en agricultura orgánica, como para cambiar el mundo corporativo a algo más natural. A partir de eso empecé a hacer huertas comunitarias y el Ministerio de Cultura acá me invitó a ir a Perú y ahí me fui por un mes inicialmente porque es lo que creí que me alcanzaba. Tenía $300, que en realidad no es nada. O sea, uno se los puede gastar en dos días si quisiera. Pero bueno, con esos $300 se extendieron por 7 meses y 4 países y muchísimos amigos como usted ahí que aparecieron místicamente. Nosotros nos conocimos en Iquique, justamente en el norte de Chile. Sí. Sí, eso fue muy místico porque yo ni pensaba ir a Chile, o sea, para mí no estaba, o sea, ni imaginado. Entonces sí es muy mágico, ¿verdad? Después de eso me contabas que fuiste a Ecuador a hacer un voluntariado también de inglés, y después la mamá de Fer se enfermó, tuvieron que regresar a Costa Rica. Sí, básicamente, como andábamos poco presupuesto, andábamos buscando trabajo y nos movíamos según el trabajo, donde hubiera plata y comida y hogar, ahí íbamos. Así llegamos a Iquique y sí, nos fue bien un tiempo, o sea, suficiente como para, no sé, ir a Machu Picchu 2 veces, cruzar el Salar de Uyuni, hacer demasiados tours que de otra forma no hubiéramos podido haber pagado con esos $300 que yo andaba inicialmente. Entonces, bueno, como los viajes son como adictivos, ¿verdad? Casi que no queríamos parar, estábamos ahí en un ritmo sabrosísimo, pero sí, en las vueltas de la vida estábamos en el Amazonas, ahí en Ecuador, y la mamá de Fer, mi compañera, se enfermó y tuvimos que volvernos así muy a la carrera porque era una situación de vida o muerte. Y así es la vida, ¿verdad? Como que uno tiene que tomar decisiones en el momento, que al final todo está guiado, ¿verdad? Siento yo espiritualmente, como que hay un gran misterio que ya sabe el mejor camino para nosotros, ¿verdad? Pero sí, es parte de, ¿verdad? Estar abierto a los cambios. Ujú. Después de eso fueron a Japón. Después de eso fuimos a Japón, sí. Y básicamente cuando volvimos empezamos a dedicarnos a las sonioterapias y empezamos a construir un instrumento que se llama sandawa, que es como un arpa en el que la gente se acuesta, que estaba inspirado en un instrumento japonés que se llama el koto. Y bueno, allá en Japón fuimos a ver cómo se hacía y todo eso, y también era un sueño que yo tenía con mi hermana. Ya en ese momento sí teníamos más plata porque con $300 en Japón nos hubiéramos muerto de hambre. Pero,
Pero sí, después de conocernos, fuimos a Japón, a Colombia y a California. Y teníamos la idea de volver ahí al sudeste asiático, a Indonesia. Y, bueno, y Japón nos gustó tanto que de verdad fue muy fuerte porque pensamos en realmente vivir allá en Japón y eso cambió todas las perspectivas. Entonces sí, como que hay que... Siento que viajar es arriesgado, sobre todo mentalmente y emocionalmente, ¿verdad? Porque uno en cualquier momento o se enamora de un sitio o se enamora de una brasileña ahí que lo deja iba, uno nunca sabe qué pasa. Lo que me pasó, ajá, sí. Pero es un riesgo que vale la pena correr porque tiene muchas cosas positivas, ¿no? Las personas cuando ven que la gente está viajando de mochila o en viajes así de aventura piensan, uy, siempre las preguntas son, es peligroso. Y la verdad es que peligroso, lo más peligroso es que disfrutes mucho el viaje, ¿cierto? O sea, sí hay riesgos, obviamente, que te puedan robar, pero son cosas que, digamos que son mínimas en comparación a todas las cosas positivas que vives en el viaje. Claro, sí, sí. Sí, al final hay experiencias que no hay dinero que compre, ¿verdad? Como estas amistades, estas historias que es lo que uno le cuenta a los nietos y a las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero sí, ahí es donde, después de viajar tanto, para mí entró este tema de viajar con propósito, ¿verdad? Como realmente cuál es el propósito de todos estos viajes, porque sí, muy lindo ir a tomarse el selfie ahí en el sitio turístico y todo, pero ¿para qué hacer eso? ¿Para qué hacer lo mismo que todo el mundo y recorrer los mismos sitios? Como que se ha perdido un poco la esencia, siento, en esta época de las redes sociales, pero ahí es donde es valioso también estos aportes, ¿verdad? Como, sobre todo porque para mí los viajes más valiosos muchas veces han sido los más inesperados, como los que tengo menos planeados, terminan siendo los viajes que más me sorprenden. Y entonces es eso, como realmente preguntarse cuál es el propósito de la vida, ¿verdad? Como cuando uno está viajando, tal vez se le amplían las perspectivas, ve otras formas de vivir y ahí realmente uno se empieza a preguntar como, bueno, en mi caso pensé como, bueno, estoy viviendo la mejor vida que puedo vivir. Y bueno, así empezó todo esto de que empezamos a entrevistar personas como usted y, y la verdad es que esas preguntas para mí han sido la guía de mi vida. Como, hay veces, yo lo que he aprendido es que preguntar puede ser una expresión del amor. Entonces, cuando uno pregunta, que, o sea, mi punto es que la conclusión no es tener la respuesta adecuada, sino las preguntas correctas, porque esas son las que nos motivan a ir a donde sea que tenemos que ir. Para contextualizar un poco aquí a la audiencia, es que Daniel tiene un proyecto que se llama Viajeros de Amor por el Mundo y en el 2017 estaba haciendo un montón de entrevistas a viajeros, haciéndole preguntas esenciales de qué era lo más importante para él o mensajes que quisiera dar a otras personas. Y a pesar de ser 300 o no sé cuántas entrevistas, las personas siempre llegan a la misma conclusión, ¿no? A las 4 o 5 conclusiones, a la felicidad, a tener un propósito, a cosas así profundas y que la gente es consciente de que eso es lo más importante para ellos eh, y que eso es lo que les gustaría transmitir. Y la pregunta a veces es la siguiente, bueno, ¿somos conscientes de, de eso, somos conscientes de las cosas importantes de la vida, pero porque a veces nuestras acciones y nuestras rutinas no son coherentes con eso que creemos? ¿Tú qué Ujú. crees? Wow, eh, es una buena pregunta. La verdad es que ahorita no creo tener la respuesta con claridad, pero en esencia creo que somos seres duales, ¿verdad? Como
en cualquier momento podemos cambiar de opinión y siento que hay una frase que lo resume, que dice que del dicho al hecho es largo el trecho, ¿verdad? Como que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, porque realmente se ocupan agallas, ¿verdad? Para vivir la vida de los sueños hay que arriesgar muchas cosas, caminar el camino desconocido, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, ¿quién vive viajando? ¿Cuántas personas conoce uno que son nómadas y viven prósperamente de eso? O sea, no son muchos porque hay que enfrentar los miedos. Y yo personalmente creo que es una terapia viajar, o sea, puede ser una terapia, porque hay tanta gente que le tiene miedo a las alturas, a lo desconocido, que al final son reflejos de uno mismo, ¿verdad? Entonces, sí, yo vivo mucho desde la perspectiva de que los miedos son para vencerlos y de ahí que hay tanta diferencia, ¿verdad? Que nos dejamos ganar por los miedos y es más fácil decir, bueno, era recorrer a todo el mundo que cuando uno se ve ahí en algún país con guerrilla, lo que sea, que ya empieza a decir, uy, no, es que mejor no, porque los atentados y cualquier cosa, o sea, es muy fácil poner excusas, hay millones de excusas, pero ahí es donde realmente uno se pone a prueba y ve qué tan sincero es con uno mismo, ¿verdad? Tú decías una frase antes de comenzar a grabar el podcast, que el viaje más largo es el que es hacia uno mismo. Y, Ujú, y tal vez un poco es coherente con la pregunta que te he hecho antes. Sabemos qué es lo importante, pero ¿por qué no hacemos o por qué no vamos en esa dirección? Tal vez el camino es más largo hacia adentro que hacia afuera. Un viaje interno es más largo, exactamente eso. O sea, son para llegar a donde queremos, a ese viaje, a esos propósitos o a esas cosas esenciales, el camino es largo. ujú, totalmente, pero entre más lo hablamos, más se clarifica. Yo creo que la clave es la comunicación. Al final somos muy parecidos, ¿verdad? Todos nacemos, morimos, todos tenemos sueños. Y como la parte más hermosa es el autoconocimiento, ¿verdad? Como a mí lo que me gusta de los viajes es que desde las leyes universales dicen que como es adentro es afuera, entonces muchas veces yo lo que siento es que, vamos a ver, en resumen, diría que estar en diferentes escenarios nos permiten ver cosas diferentes de nosotros. Y hay veces que hay cosas que no queremos ver de nosotros mismos y por eso viajamos más hacia afuera que hacia adentro. O sea, al final, cuando viajamos a la Torre Eiffel o cuando vamos a lo que sea, cualquier lugar turístico, es como ir a lo conocido, como a mí lo que me gusta de mochilear y tomar dedo y todo es como explorar lo desconocido, que yo creo que es la parte más interesante y mágica de la vida, ¿verdad? Realmente. Porque ¿de qué sirve ir a tomarse el selfie en los lados en los que todo el mundo está? O como que es nutrir el ego y todo, pero ¿qué con eso? O sea, como cuánta gente ya hizo eso antes y qué aporte le estamos dando a la humanidad, ¿verdad? O sea, como que lo más valioso es como nutrirnos a nosotros mismos de historias y la verdad yo por eso estoy muy agradecido con lo que usted está haciendo, porque muchas veces viajamos y no tenemos una introspección sobre los viajes, como que hablamos muy poco de lo que realmente experimentamos porque es tan profundo muchas veces como los aprendizajes que ni siquiera son fáciles de explicar. Entonces, es lindo ir como... Hay una frase que a mí me marcó mucho, que dicen que uno cuando viaja, viaja tres veces. Primero viaja viendo fotos, ¿verdad? Imaginando cómo va a ser el viaje. Luego viaja en el sitio y por último viaja recordando, ¿verdad? Viaja en la memoria y para mí eso fue tan cierto porque en cada uno de esos viajes hay información distinta que aprender y, y bueno, uno se puede pasar la vida viajando de esa forma.
Daniel, muchas gracias por hacer parte del podcast. Hoy fue una entrevista súper genial porque hablamos un tema sobre propósito y para los que no saben, la guía liberado es exactamente eso, es como encontrar un propósito. ¿Por qué estás viajando? Porque estás viajando, no sé, si quieres desarrollarte como músico, si estás viajando eh, para conocer un lugar simplemente, cualquiera es válido, pero al final todos van a tener una transformación personal y es eso, viajar por un propósito. Ujú. Daniel, muchas gracias por participar. Un abrazo bien grande de aquí de Brasil a Costa Rica. Gracias, que estén súper. Y no, o sea, creo que en resumen lo que quiero decir es que las preguntas son una forma de amor y al final lo más importante es amarnos y viajar es una forma de mostrarnos amor, ya sea así en conversaciones o en un avión. Pero entonces sí, gracias por este viaje. Gracias por este viaje. Dale, un abrazo. Chao.